no han podido venir por cualquier circunstancia, ajena, por supuesto, a su voluntad, y nos veáis desde casa. ¿Vale? Si en algún momento veis que no funciona el micro por lo que sea, me lo decís, ¿vale? A veces se pueden fastidiar. Pues nada, estamos ya casi al final, casi al final de la asignatura, y en concreto en este caso vamos a trabajar sobre, en realidad, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es, hemos cogido cálculo de reacciones externas, fuerzas externas, nos hemos metido dentro de la barra con los esfuerzos internos. Una vez tenemos controlados los esfuerzos internos, hemos ido a ver qué pasa en cada uno de los puntos de la sección y qué tipo de tensiones se aplican ahí. Entonces, ¿qué tipo de tensiones se aplican ahí? Ya hemos visto que lo bueno que teníamos era que hay única y exclusivamente dos tipos de tensiones, que son las tensiones normales que se producen en el eje X de la barra, y luego tenemos las tensiones tangenciales, que son las que se producen, digamos, en el plano de la sección que acabamos de cortar. Pues por esa parte ya lo tenemos claro. Las tensiones normales tienen la ventaja que, como están contenidas en el eje, utilizamos la ley de Navier, que es una ley que nos sirve para conocer la tensión normal en cualquier punto de una sección, de una superficie, de un corte de una barra. Y para las tensiones tangenciales lo tenemos un poquito más complicado porque tenemos básicamente dos herramientas, que son la tensión tangencial debida al torsor y luego las de Jugaraschi-Collignon. Las de Jugaraschi-Collignon me dan la tensión tangencial en su eje, y las de la tensión debido al torsor nos dan el valor absoluto, pero yo la dirección, es decir, la componente Z o la componente Y que van a tener, dependerá un poco del puntito en el que todo eso ocurra, ¿vale? Y básicamente ahí es donde nos hemos quedado. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es, yo ahora he calculado un montón de tipos diferentes de tensiones, bueno, una tensión normal y varios tipos de tensiones tangenciales, pero ahora quiero saber eso, cómo simplificarlo, porque, sí, os lo he dicho desde el principio de la asignatura, el objetivo es que esto sea lo más sencillo posible. Entonces, si yo, por circunstancias de la vida, me aparecen 6 tipos de esfuerzos internos, pues tengo que intentar resumirlos. Ley de Navier, hemos resumido 3 de esos en una única ley, pero los otros todavía no los hemos podido resumir. Y aún así, cuando los tengamos resumidos, seguiremos teniendo tensión normal y tensión tangencial, ¿vale? Pues ya veremos en esta lección cómo convertirlo en una única tensión. Una tensión que será la equivalente para todo. Y eso ya sí que lo podremos comparar con la resistencia del material. Por lo tanto, digamos que en la lección 7 ya hemos llegado a lo más complicado de la asignatura, y la lección 8 va a ser una lección donde lo que vamos a ir es buscando la simplificación de todo, y luego en la lección 9 veremos, que es la que vendrá, no, la semana que viene todavía estaremos con la 8, ya para la última lección, ya veremos otras cosas raras, que también son importantes, pero que ya no están aquí metidas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vale? Pues seguimos. Como introducción, el ejemplo de siempre, ¿no? El ejemplo del principio, ¿vale? Aquí habían cosas que nos preguntaban que algunas ya las podríamos resolver. Por ejemplo, nos decían, ¿cuál es la sección más crítica de la barra? Pues eso, en las sesiones de tutoría que hemos ido resolviéndolo ya hemos visto cuáles son las más críticas.
Podríamos calcular cuál es la altura mínima del punto que tenemos más a la derecha, de ese punto G. Nos dicen, oye, tiene que ser 7,9. Cumple el perfil. También hemos visto cómo ver la flexión de puntos, ¿no? Hemos visto la deformación. Eso también lo podríamos resolver. Pero todavía hay una cosa que no podíamos resolver. Y es, ¿se va a romper o no? Eso todavía no lo podemos resolver porque hay un montón de efectos y no sabemos si se va a romper o no. Esto es lo que vamos a ver en esta lección. Entonces, por recordar un poquito, ¿vale? Vamos a recordar cosas que ya hemos visto en esta asignatura, incluso un poquito de refresco de lo que sería la asignatura de resistencia de materiales, ¿no? O materiales, ¿cómo le llamáis? ¿Cómo se llama? Materiales 1 y materiales 2, que es la DI, la 1010. Entonces, bueno, hasta ahora lo que hemos visto es calcular tensiones internas en un punto de una sección a partir de los esfuerzos internos. ¿Vale? Pero ¿cómo vamos a valorar esas tensiones internas? El elemento definitivamente va a fallar o no va a fallar. Entonces, sí que es verdad que en la lección 5 fuimos a los casos más sencillos. Y entonces en los casos más sencillos ya vimos si se podía romper algo cuando teníamos, por ejemplo, una tracción pura, o vimos también el caso de la cizalladura. Entonces ahí sí que veíamos si las tensiones que se producían por esos dos fenómenos superaban en la máxima resistencia del material, el material se rompía, y si estaban por debajo no se rompía. Eso lo vimos ya. Ya sabemos calcular pernos, o podemos calcular elementos que están sometidos a cizalladura, con una tensión tangencial homogéneamente distribuida, o también cuando tenemos exclusivamente tensiones normales. También vimos cómo se deformaban. Todo eso lo vimos. Si veis el ejemplo aquí, de hecho, esto es normalmente lo que se hace. Normalmente las máquinas para comprobar la resistencia de los materiales se hacen unas probetas cilíndricas, ¿vale? Se enganchan en una máquina que empieza a estirarlas y simultáneamente va grabando tensión, fuerza y deformación. Entonces, normalmente cuando yo hago un ensayo de ese estilo, voy subiendo la fuerza, Entonces, al principio hay un tramo que es el que veis aquí, ¿vale? Hay un tramo donde prácticamente la relación entre deformación y fuerza o tensión es lineal. Eso es lo que nosotros llamamos zona elástica. Todos los materiales, cuando están en zona elástica, si dejo de hacer esa fuerza, vuelven a su estado original. Por lo tanto, puedo decir que la pieza está trabajando bien. Luego, si sigo superando el valor, depende de si los materiales son frágiles o dúctiles, pero vamos a empezar a hablar de los dúctiles. Ya no existe, ya pasamos a una zona plástica donde las deformaciones ya son permanentes. Ya lo he estirado demasiado y cuando lo suelto ya no vuelvo exactamente a su posición original. Se dice que hemos llegado a la zona plástica. Y si sigo estirando, llega un momento que se rompe, fractura. La fractura se produce aquí. Entonces, aquí diríamos que el material está bien, aquí lo hemos deformado demasiado y hay que cambiarlo, ¿vale? Y aquí, desde luego, está roto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el material frágil y dúctil? O ¿cuándo vamos a considerar para nosotros que existe un fallo de una pieza o no lo existe, o no existe? Pues depende del tipo de material. Nosotros normalmente lo que vamos a hacer es esa diferenciación entre frágiles y dúctiles y vamos a ver cómo son las curvas típicas de tensión-deformación de los dos tipos de materiales. El dúctil, lo que hemos dicho, ¿vale? La línea que tenemos ahí en azul. Tenemos esa zona que está delimitada por la
por el límite de fluencia, que es la S sub I, límite de fluencia. Si yo estoy estirando, aquí estamos en una zona lineal, existe una zona lineal a la deformación con respecto a la tensión a la que estamos sometiéndolo, y justamente ese valor es el módulo de elasticidad. Es una propiedad de los materiales. Es la pendiente de esa recta, es el módulo de elasticidad. Siempre que yo esté aquí, cuando deje de hacer la tensión, la fuerza, el material vuelve, la pieza vuelve a su posición original, por lo tanto está bien. Si sigo estirando, paso, supero ese límite de fluencia y llego a la zona plástica. Y entonces en esa zona plástica el material ya empieza a sufrir mucho. De hecho, hay un valor que le llamamos el límite de resistencia última y que normalmente ahí el material ya está abocado a la fractura. Prácticamente ahí, una vez superamos ese límite, ¡pum!, se produce un crecimiento de grietas rapidísimo y hay una rotura del material. Hay una rotura de la pieza. Pero todavía tenemos una zona plástica en la que, aunque nos hemos pasado y esa pieza hay que cambiarla, todavía no se rompe. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos nuestras piezas. ¿No? Esto nos serviría para hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? O un mantenimiento preventivo, es decir, antes de que la máquina se rompa, yo he detectado una deformación excesiva y ya sé que esa pieza hay que cambiarla. Pero, por ejemplo, pues puedo mantener la seguridad de las personas. ¿Está claro cómo funcionan los materiales dúctiles? ¿Qué ocurre con los frágiles? Los frágiles son mucho más rígidos generalmente. Yo cuando los estiro, los tengo que estirar mucho, tengo que hacer mucha fuerza para que hagan una pequeña deformación. Y normalmente esas deformaciones son pequeñas. Y la separación que hay entre el límite de fluencia y el límite de resistencia última suele ser muy pequeñito. Es decir, una vez me he pasado ya y entro en la zona plástica, si me paso un poquito, enseguida el material se rompe. Y así es como se caracterizan los materiales dúctiles, los frágiles, ¿vale? Por lo tanto, los materiales frágiles suelen tener un valor de límite elástico a compresión diferente de los de tracción. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si yo tengo un material, estoy trabajando con un material frágil, así como normalmente los dúctiles, tanto a tracción como a compresión, suelen ser valores parecidos, los de tracción y los de compresión, normalmente los frágiles no. Suele haber una diferencia muy grande entre si yo los estoy comprimiendo o los estoy traccionando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto a la hora de determinar si el material es bueno o no. Normalmente son propiedades. Yo cuando voy a un fabricante le digo, oye, ¿qué material me vas a vender? Pues te vendo este. Dame las propiedades. Y entre ellos te dirán el límite de elasticidad, el límite elástico, límite de fluencia, a tracción y a compresión. Y también nos darán alguna otra propiedad, pues como el módulo de elasticidad, el límite de fractura último, ¿vale? Nos van a dar un montón de propiedades del material. Todo eso lo habéis estudiado en la asignatura de la DI 1010 y por lo tanto repasarlo de ahí. ¿Vale? Entonces, para nosotros, ya sabiendo cómo se van a comportar, lo que voy a hacer es, ¿cuándo voy a considerar que para mí se produce el fallo? Bueno, pues para los materiales dúctiles, cuando supero el límite de fluencia. Cuando el material se plastifica y ya tiene deformaciones permanentes, para mí ese va a ser que el material, que la pieza ya ha fallado. Aunque aún no se ha roto. ¿Entendéis o no? No se ha roto todavía, pero para mí ya ha fallado. Entonces, si las tensiones superan ese límite, el material plastifica, tipo al acero, el aluminio, y para mí ha fallado. En el caso de los materiales frágiles, para mí normalmente irá asociada el fallo directamente con la rotura del material. Por ejemplo, el hormigón, los materiales cerámicos, aquí hay
mucha industria cerámica y, por lo tanto, cuando se produzcan esos escenarios, diremos que el material se ha roto. Normalmente, pues los azulejos no se deforman. Yo los voy sometiendo a tensión y de repente, ¡pum!, se rompen. ¿Por qué? Porque tienen esa naturaleza frágil, ese comportamiento. ¿Vale? ¿Está claro? Esto es la realidad. Nosotros en la asignatura, al final lo vamos a comparar con un numerito. Pero no perdáis el objetivo. Profesionalmente vais a terminar trabajando en una empresa. Y el diseño que hagáis de una pieza va a depender del material y el material nos va a decir cuándo voy a considerar que la pieza va a fallar. ¿Vale? Bueno, eso es lo que ocurre cuando estamos hablando de tensiones normales. Algo parecido ocurre con las tensiones tangenciales. También hay veces que es posible, por ejemplo, con una probeta de este estilo, donde yo aquí estoy generando una fuerza en un sentido y otra fuerza en otro, recordar que estas secciones, la sección S1 y la S2, están sometidas a la mitad de la fuerza y, por lo tanto, como es una cizalladura, la tensión tangencial se repartiría homogéneamente en toda la sección y yo diría que P medios partido el área es igual a la tensión tangencial que tengo tanto en la sección 1 como en la sección 2. Entonces, si yo hago este tipo de pruebas, aplico ahí una carga, tengo esto empotrado y cuando se produce el fallo, es cuando esa sección ha cizallado. ¿Está claro o no? ¿Y qué hago? Pues comparo ese valor que yo obtengo de mis cálculos con una propiedad del material que es la máxima tensión tangencial admisible por ese material. Y entonces ya puedo diferencio. Si os acordáis cuando hablamos de cizalladura, la propiedad que nos daban no era la tensión normal máxima admisible, sino era tensión tangencial máxima admisible. ¿Vale? O sea, son ensayos análogos, pero nos dan propiedades diferentes del material. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando yo tengo un caso combinado de cargas tangenciales y normales? Ejemplos, por ejemplo, el rotor de un helicóptero. El rotor de un helicóptero es un eje, normalmente es un eje cilíndrico, de sección circular, y está transmitiéndole un torsor de giro, y el torsor, ¿qué tipo de tensiones me genera? ¿Normales o tangenciales? Momento torsor. Tangenciales, muy bien. Pero además, esas palas elevan el helicóptero, por lo tanto el eje lo estoy estirando. Si lo estoy estirando, ¿qué tipo de tensiones tengo? Tengo tensiones normales, efectivamente. Entonces, en el eje de un helicóptero tengo tensiones normales y tensiones tangenciales. Si yo tengo un cartel, imaginaros el café americano de Rix, tenemos aquí un cartel que este cartel tiene un peso y además está sometido a un viento. Ese viento le genera en este eje un torsor y este peso le va a generar una tensión normal de compresión y también le va a generar un momento flector. ¿Vale? Por lo tanto, depende, en cada punto voy a tener una combinación de tensiones tangenciales y normales. Ya hemos dicho que de momento los hemos calculado por separado, pero la realidad es que muchas veces tengo, el 98% de los casos voy a tener una situación de tensiones combinada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo eso? Pues que no me vale lo que estudiamos en la lección 5 de casos aislados, donde yo comparo una tensión con un valor límite porque solamente tengo ese tipo de esfuerzos. Por eso se hace necesario aplicar los criterios generales de resistencia de materiales y para eso es necesario entender qué es un estado tensional. Un estado tensional, cuando yo me fije en un punto, entender que ese punto tiene un estado tensional, que es una combinación de tensión normal y tensión tangencial,
y que todo eso voy a intentar sacar una situación de estado tensional o de una tensión equivalente, única y exclusiva, que me permita ya volver a compararlo con la resistencia al material. ¿Está claro o no? Tengo un estado complejo y lo quiero simplificar en algo muy sencillo. Por eso hace falta esta lección. Bueno, ¿qué es un estado tensional? Pues mira, un estado tensional incluso en los casos más sencillos aparece este problema. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una barra sometida a una tensión normal. Si yo tengo una barra sometida a una tensión normal, a una fuerza normal, tendré un axil. Si tengo un axil, tendré una tensión normal y ya está. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de analizar un plano perpendicular al eje de la barra, quiero analizar qué ocurre con un plano inclinado? ¿Vale? Si yo quiero analizar un plano inclinado, que sería el S1, aquí pasan varias cosas. La primera, el área ya no es la misma. Yo aquí lo tenía muy sencillo. Tensión normal es igual a fuerza partido el área. Pero en este plano inclinado, la fuerza, o sea, el área S1 ya no es igual a S2. Será un poquito mayor. Pero no solo eso, sino que la fuerza que aquí era perpendicular a ese plano, aquí va a tener dos componentes, una perpendicular al plano y otra contenida en el plano. Entonces, estamos hablando de otro escenario. Sin embargo, estamos hablando de la misma pieza con la misma fuerza. Por lo tanto, el estado tensional que realmente tenemos aquí tiene que ser el mismo. O sea, no puede ser que yo, en función de si miro la pieza o no la miro, se va a romper o no. ¿Se rompe o no se rompe? Independientemente de cómo la mire yo. Porque el sufrimiento del material no va a depender de qué plano elija yo. Por lo tanto, tiene que haber ahí algo que me permita comparar y ver que son exactamente el mismo estado tensional, independientemente del origen de coordenadas o de los ejes de referencia que yo coja. ¿Vale? Bueno, entonces, si yo considero un elemento, un cubo infinitesimal, ¿vale? Que es un cubito muy pequeño donde en el medio hay un átomo y alrededor tenemos todas esas tensiones. Lo considero de la sección S y lo aíslo del universo, ¿vale? Cojo este cubito que tengo aquí y lo aíslo. Yo veo que en 3 dimensiones lo que voy a tener es tensión normal, la que he calculado antes, F partido A, y aquí tensión normal, F partido A. Si en lugar, como es una tensión normal, no me aparecen reflejos en las caras que no espero, y ya está. Si me voy a 2 dimensiones, que es un poco el caso más sencillo, tengo exactamente lo mismo, ¿vale? Tengo ese cuadradito tridimensional donde aquí tengo la tensión normal de tracción y es la misma en cualquier cubito que yo coja. ¿Vale? Solo me aparecen las 2 caras en ese hexaedro y estas son las tensiones normales. Y no aparece ninguna tensión tangencial. ¿Vale? Solamente tensión normal. A eso le vamos a denominar estado uniaxial. Solo hay tensión en un eje. Es el caso más sencillo, que ya lo hemos estudiado y ya sabríamos saber si una pieza falla o no. Pero, ¿qué pasa si ahora considero la sección S'? Que ya es una sección que no es perpendicular al eje longitudinal. ¿Vale? En este caso forma un ángulo tecta con respecto al eje. ¿Lo veis o no? Esa sección. Primero, el área ya no es la misma. Pero es que además, cuando yo cojo esa fuerza en este nuevo plano y la descompongo, me doy cuenta que aparece una tensión normal
pero también me aparece una tensión tangencial contenida en el plano. Entonces, en esa nueva sección, en esa nueva forma de mirar, tengo esfuerzo normal y tengo tensión, esfuerzo cortante. Y todos son proyecciones de esa fuerza que yo tenía antes. Entonces, el estado tensional que veo en el mismo dadito en esa sección es más complejo, porque me aparecerán además las tensiones reflejas, ¿vale? Si yo lo que hago es intento separar entre lo que serían las tensiones normales, ahora tendría la tensión normal sería en la misma normal dividido la nueva área, ojo, que ahora tenemos ahí el coseno del ángulo, y aquí tendría una tensión tangencial contenida, ¿vale? Que depende de ese cortante. ¿Vale? ¿Está claro o no? Entonces, si yo considero entonces esos dos elementos infinitesimales que he analizado antes, uno con las caras alineadas con el eje y otro con las caras giradas, yo tendría, en este caso, lo que hemos visto antes, tensión normal de tracción, el valor lo podemos calcular y ya sabemos cuánto vale, pero en este caso, girado, nos aparecerían las tensiones normales que ya serían diferentes y nos aparecerían tensiones tangenciales que además, en este caso de 45 grados, que además nos aparecerían las tensiones reflejas de las que hemos hablado en algún momento anterior. Entonces me aparece un estado tensional mucho más complejo. Sin embargo, es la misma pieza. ¿Vale? Estoy dándole vueltas todo el rato a la misma idea. Entonces, lo que parece a simple vista es que A, el estado tensional que tenemos en A, parece una representación más simple del estado que tenemos en B. En B tenemos una cosa rara y A parece que es lo mismo, porque tiene que ser lo mismo, pero parece una forma más simple de representarlo. ¿Está claro o no? Es importante que vayamos asumiendo esta idea porque ahora lo que hemos hecho es una cosa sencilla, hemos visto un punto de vista difícil. Porque luego, si eso tenemos claro que es equivalente, cuando tengamos un estado tensional difícil, sabremos que hay un equivalente fácil. ¿Vale? Entonces ahora desde la facilidad hemos visto cómo se puede complicar. Luego veremos cómo cuando tenemos la complicación tenemos que estar tranquilos. Tenéis que estar tranquilas, no perder la calma e irnos a la situación sencilla. ¿Vale? Mira, fijaos, para el caso tensional anterior se pueden demostrar fácilmente que es posible que tengamos tensiones tangenciales mayores, máximas, y en este caso se dan precisamente a 45 grados. De hecho, esto explica que los bloques de madera, la madera es un material que cuando la sometemos a una compresión extrema, para llegar al límite de fractura, suele romper en planos con secciones de 45 grados. Yo cojo una pieza y la comprimo, una pieza de madera, la comprimo y ¡pum! Y cuando falla, se ha roto en un plano de 45 grados. ¿Por qué? Porque siempre hay un átomo que es un pelín más débil y ese es el primero que cae. Y además se demuestra que podemos tener, que a 45 grados tenemos las máximas tensiones tangenciales. Es decir, un átomo se rompe o rompe sus enlaces cuando esas tensiones tangenciales son máximas. ¿Vale? Y eso es lo que podemos ver en el caso de la madera. Tenemos el mismo estado tensional, pero en un plano más desfavorable. Ojo, la madera es relativamente frágil a tracción, pero cuando la sometemos a compresión es dúctil. O sea, la madera es un material que tiene comportamientos
diferentes si está a compresión o a tracción. Lo digo porque eso también es algo que hay que saber, ¿eh? Cuando trabajamos con un material, no siempre tienen el mismo comportamiento en todas las direcciones. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Yo qué os digo siempre con respecto a esta asignatura? Pues lo que os digo es que yo intento daros una serie de herramientas que nos ayuden, ¿no?, a apretar los tornillos de los problemas. Entonces, cuando yo tengo un estado tensional con cierta complejidad, ese estado tensional viene de un dadito infinitesimal y entonces normalmente lo que ocurre es que yo en cada una de las caras, llegamos al caso tridimensional más complejo, yo tendré en cada par de caras tendré una tensión normal en cada uno de los ejes y luego en cada plano tendré tensiones tangenciales en una dirección y en otra. En una dirección, en estos de aquí tendré la refleja y otra en otra dirección que se compensará con la otra, ¿vale? Entonces, al final lo que tengo son 6 numeritos. Tensión tangencial en el eje X, perdón, tensión normal eje X, eje Y y eje Z, y luego tendré las tensiones tangenciales XY, XZ y en el YZ. Bueno, pues hay una forma de representar todos esos estados tangenciales que le vamos a llamar tensor de tensiones. El tensor de tensiones, o el estado tensional, es una representación matemática en forma de matriz que nos va a permitir contener toda la información de un estado tensional que hemos calculado nosotros. Entonces, todo eso que hemos calculado, cuando tenemos un estado como el del eje del helicóptero, que tenemos tensión normal y tensiones tangenciales, todo lo podemos llegar a resumir en un tensor de tensiones, incluso estados más complicados. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Dudas? Vale. ¿Y qué es un tensor de tensiones? Un tensor de tensiones es una matriz que tiene esta forma, donde en la diagonal principal se coloca sigma X, sigma Y y sigma Z, y luego tenemos tau XY, tau XZ, tau IX, tau IZ, ¿vale? Os digo un truco para que lo podamos calcular. Un momentito y pongo una pizarra. ¿Vale? Y os lo represento aquí. Bueno, eso es por si alguien la quiere ver, los de casa también lo podéis ver si queréis. En todo caso lo voy a poner aquí, no es necesario que lo veáis. Vale. Normalmente, cuando un tensor de tensiones es una matriz que me va a representar el estado tensional de ¿qué? ¿Vale? Yo aquí, va a ser eje X, Y y Z. Y aquí también va a ser el X, el Y, perdón, el Y y el Z. ¿Vale? Esto es como jugar al 3 en raya, más o menos. Entonces, veis que aquí que coinciden X con X, pues sigma X. Aquí que coinciden el Y con el Y, sigma Y. Y aquí que coincide el Z con el Z, sigma Z. ¿Vale? Entonces, si yo tengo... Tendré... Imaginemos que esto para mí es X, Y, Z. Aquí tendría
sigma x, entendemos que por el otro lado tendremos también en la otra dirección. Aquí tendremos sigma i y aquí tendremos sigma z, ¿vale? Y son esos tres valores que hemos calculado ahí. Vale. Y luego aquí que tengo x con y, pues diré sigma xi. Ay, perdón. Aquí estamos en tau xi. ¿Vale? ¿Qué es tau xi? Pues tau xi es la que hay en este plano. Tau xi que me aparecerá aquí también, claro. ¿Vale? Me aparecerá el reflejo. ¿Cuál es la tau que tenemos aquí? Xz. Vale, eso tenéis aquí, perdón. Aquí las veis, ¿dónde están? No sé si la he dibujado bien, pero aquí las veis, ¿vale? Aquí lo que nos van a ir apareciendo serán todas las tensiones tangenciales. Y luego aquí tenemos la tau zi, ¿vale? Vale, y en estas de aquí, ¿qué hay? Fijaros, en esta de aquí tengo x con y, que es lo mismo que tenía aquí, x con y. Entonces, aquí también se repite la xi. Aquí se repite la tau xz. Y aquí se repite la tau zi. Y esto es un tensor de tensiones, donde yo, todo lo que he calculado a partir de mi axil, cortante en I, cortante en Z, momento torsor, momento flector en I, momento flector en Z. De aquí, normalmente, pues habré calculado las sigmas. De aquí, las taus. Y de aquí también las taus. ¿Vale? Todo eso yo lo agrupo aquí, en el caso súper extraordinario de tener un estado tensional que tengamos normales y tangenciales en todos los ejes, lo tendré aquí. ¿Vale? Y esto es un tensor de tensiones. Una forma de representar un estado tensional súper complejo. ¿Dudas? ¿Lo veis o no? Aquí lo tengo. Vale. ¿Qué pasa si yo en ese mismo dadito, en ese mismo átomo de origen, empiezo a girar ese dado y por lo tanto paso de este sistema de referencias de X y Z a otro? Seguramente lo que tendré serán valores diferentes de toda la matriz, de todo el tensor de tensiones. Me van a salir numeritos diferentes, pero va a ser un estado tensional equivalente. ¿Está claro? No, va a ser equivalente. Numeritos diferentes, pero tiene que ser equivalente. ¿Vale? Entonces yo tengo uno de partida y lo voy girando y me va a dar otro que va a ser equivalente. Entonces, viendo qué es lo que yo tengo en cada cara y en cada cara del dadito infinitesimal, yo llamo tensor de tensiones a esa matriz que agrupa toda esa información. Y le damos forma de matriz para representar el estado tensional, porque utilizando algunas herramientas de álgebra voy a poder recalcular o voy a poder obtener algún valor que luego me va a ser interesante. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por favor, los de casa. ¿Alguna duda? ¿Alguien en el chat? ¿No? ¿Hay alguien despierto? ¿Todo ok? Perfecto. Pablo, gracias. Vale, pues continuamos para bingo. Bueno,
Ya está claro que el dadito es una... ¿no? Que el dadito, todo lo que tenemos ahí, lo guardamos en una matriz. A esa matriz le llamamos tensor de tensiones. Vale. Pues ahora imaginaos que yo me hago infinitamente pequeño y me voy a ese dadito. Y yo con mis manos lo puedo ir moviendo. ¿Vale? Pues yo lo giro en un eje y entonces me doy cuenta que cambian los numeritos, ¿no? Cambia las tensiones normales, las tensiones tangenciales y tal, ¿vale? Lo giro y van cambiando. Algunas se hacen más grandes, otras más pequeñas y tal, ¿vale? Pues empiezo a girarlo de tal forma que elimino las tensiones tangenciales. ¿Vale? Lo giro en un eje y no me da igual la tensión normal. Solamente quiero ver qué le pasa a la tangencial. Lo giro hasta que es 0. Cuando es 0, vuelvo a cogerlo de otro eje y empiezo a girarlo para eliminar la otra de las tensiones tangenciales. Y al final cojo otra y lo voy girando hasta que también elimino todas las tensiones tangenciales. Si yo eso lo puedo hacer en un dadito infinitesimal, resulta que puedo eliminar todas las tensiones tangenciales y que aparezcan solo tensiones normales. ¿Vale? Eso lo puedo hacer infinitesimalmente, en ese dadito. Cuando yo ya he encontrado esa posición, esos ejes que me marcan en unas direcciones, cuando yo ya he encontrado esas direcciones, ¿vale? Esa posición del dadito, que anula todas las tensiones tangenciales, a esas direcciones le voy a llamar direcciones principales. Las direcciones principales son aquellas direcciones en las que hago desaparecer completamente las tensiones tangenciales. Solo hay normales y ya está. Hombre, a priori, si elimino las tangenciales, parece que va a ser más fácil la cosa, ¿no? Bueno, por lo menos ya no tengo 6 casos, sino que tengo como máximo 3. Vale. Pues a esas direcciones les llamo direcciones principales y a los numeritos de la tensión que tengo ahí les voy a llamar tensiones principales. Entonces, la forma de obtener las tensiones tangenciales y las tensiones y las direcciones principales, las tensiones principales y las direcciones principales, es girando ese dadito hasta que anulo, cancelo, son 0 las tensiones tangenciales. ¿Está claro o no? Vale, pues eso que yo he hecho haciéndome pequeñito y moviéndolo, no sé si hay alguno aquí que ha visto una película de los años 80 que se llamaba El chip prodigioso. ¿Os suena? ¿No? Esos momentos en los que uno ya empieza a recordar historia. No, hombre, lo digo porque, como ahora también parece, ¿no? Hay un resurgir en algunas películas que hacen referencia mucho a lo que ocurría en los 80. Tenía la esperanza de que alguno todavía lo hubiese visto, pero no, veo que no. Bueno, pues en ese chip prodigioso lo que hacían era que metían a un hombre en una especie de navecita y lo reducían infinitesimalmente para meterlo en el cuerpo de las personas y hacer curas y tal. Bueno, iba un poco de eso, ¿no? Sí, sale, claro, sí. Es una película mítica y entonces salen ahí referencias. Entonces, el chip prodigioso consistía en eso, ¿no? En hacerlo infinitesimalmente pequeño y ese hombre pues iba por el cuerpo y tal. Vale, pues eso no se puede hacer. No hay una película y está muy bien, una película de ciencia ficción y es divertida, además tiene escenas graciosas, pero no se puede hacer. Entonces, eso que yo os he contado de hacerme chiquitito, ir aquí a girar el dado, eso no lo puedo hacer. Pero sí que hay una herramienta matemática que me permite, a partir de una matriz, obtener su matriz diagonal. Porque además estas matrices con las que nosotros vamos a trabajar, ya hemos dicho que son matrices diagonales. ¿Por qué hemos dicho que son matrices diagonales? Porque estos numeritos de aquí
se repiten con estos de aquí. ¿Está claro o no? Entonces, si este es 0, este es 0. Y si este es 0, este es 0. Y si este es 0, este es 0. Por lo tanto, podría sacar una matriz diagonal. Haciendo eso. No todas las matrices valen, pero estas sí. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo se hace matemáticamente eso? Una cosa que sabéis hacer, que habéis hecho en álgebra, en matemáticas, ¿no? Es álgebra, pero en la parte de álgebra, que es diagonalizar matrices. Yo cojo una matriz y la diagonalizo, y lo que estoy diciendo es que en la diagonal principal voy a tener numeritos y en todos los lados, digamos, de esa diagonal, tanto por arriba como por abajo, todo va a ser 0. Ese estado tensional a priori mola más. ¿Vale? Pues a los numeritos de esa diagonalización, esos numeritos son tensiones principales. Todos esos numeritos son las tensiones principales. ¿Y cómo les llamamos? Pues les llamamos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero en números romanos. ¿Vale? Ya veremos por qué les llamamos en números romanos y por qué utilizamos eso. Porque estos son direcciones principales, pero todavía no las hemos ordenado. Y a esto le llamamos tensiones principales. El estado tensional que tenemos aquí, en el punto C y en el punto A, ¿qué diferencia hay entre un estado y el otro? Ninguno. Es el mismo estado. Solamente he cambiado mi punto de vista. Pero es el mismo estado tensional. Más fácil de analizar. Pero es el mismo. No he cambiado nada. Solamente he girado los ejes de referencia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Todas? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Vale. Bueno, pues para el caso biaxial es un poquito más sencillo, ¿vale? Porque para el caso biaxial, que de hecho nosotros nos vamos a basar mucho en este caso, hay una de las direcciones principales que siempre es nula, siempre va a ser 0. ¿Vale? Solamente vamos a tener tensiones X y en Y, y aquí vamos a tener tensiones tangenciales, XY y la IX, y girando esto, tengo el mismo estado, y encontrando las tensiones principales tengo lo mismo. Simplemente que la que no se ve es 0. ¿Vale? Entonces, tanto A, B como C, en este caso, son siempre el mismo estado tensional. Solamente hemos cambiado el sistema de referencia y en el caso C es más sencillo hacer un análisis porque solamente tengo tensiones normales y además son tensiones principales. ¿Está claro o no? Y la dirección de esos ejes son las direcciones principales. Vale. Ya tenemos direcciones principales y tensiones principales asociadas a ellos, pero todavía no los hemos ordenado. Entonces, ¿cómo se ordenan? Bueno, en el caso biaxial ya os he dicho que es el caso que más vamos a utilizar. La única particularidad es esa, que una de las tensiones principales es 0 y por lo tanto, como podemos ver aquí en este estado tensional de aquí, la tensión, la sigma Z es 0. Y además también coincide que las tensiones tangenciales ahí también son 0. Ese caso es más sencillo. Yo cojo ese estado, lo giro, tengo mis tensiones principales, tengo mis direcciones principales, ¿y cómo lo obtengo? Para el caso bidimensional, diagonalizando. Al diagonalizar, tengo todos ceros y uno de los numeritos de la diagonal principal también es 0, y aquí tengo sigma 1 y sigma 2. Pues ya sabemos que tengo las tres tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y una que vale 0. ¿Vale? Para diagonalizar esa matriz, que es una matriz
es tridimensional, un tensor de tensiones tiene que ser tridimensional, pero una de las direcciones es 0. ¿Vale? Por eso es una matriz de 3×3, pero hay un montón de ceros. Hay una forma sencilla de calcular la diagonalización. ¿Vale? Entonces, la fórmula que me calcula la diagonalización es esta de aquí. Sigma 1 y sigma 2 es la media de x más y más o menos, es decir, una será más y la otra menos, la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tensión tangencial al cuadrado, sabiendo que la tercera es 0. Esto es diagonalizar la matriz. Yo me consta que eso lo sabéis hacer bien. O sea, en matemáticas, diagonalizar matrices lo habéis hecho y además lo hacéis bien. Por regla general no hay problemas en eso. Pero aún así ponemos una formulita que es mucho más sencilla. Y además esa formulita suele aparecer en los formularios. Si este año el examen es online, no aparecerá. Mi recomendación es que en vuestro formulario personalizado la tengáis a mano. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos da tiempo a hacer ahora un pequeño receso de 3 minutitos? Por eso digo, estamos a mitad, hacemos ahora un paroncito de 3 minutitos, ¿vale? Y seguimos. Los de casa tenéis eso para acudir a reponer fuerzas. O cada uno lo que necesite, claro.
Bueno, voy a buscar al resto. A ver, que os pongo aquí. Sigo presentando. ¿Vamos? Está bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vale. Bueno, ya está claro, ¿eh? Ya hemos visto que cuando yo tengo un dadito tridimensional, un infinitesimal, dentro de ese dadito tengo tensiones en las caras, que serán tangenciales, y tensiones que salen de las caras, que son tensiones normales, en los tres ejes, y por lo tanto la forma de representarlo es con un tensor de tensiones, que es una matriz donde en la diagonal principal pongo las normales y en los otros lados pongo las tangenciales, tal y como os he explicado, y que si yo voy girando los ejes de giro, llega un momento y hay una combinación de una dirección de los nuevos ejes en los que las tensiones normales van a ser las tensiones principales y las tangenciales van a ser cero. Eso llamamos tensiones principales, llamamos direcciones. Eso está claro. Además, nosotros hemos dicho que vamos a trabajar mucho con el caso bidimensional porque es más sencillo y además ahí sí que se pueden resumir el 80, 85, 90% de los casos reales, se pueden aproximar sin cometer error a estados tensionales bidimensionales. Por lo tanto, es bastante bueno. ¿Qué ocurre en el caso bidimensional? Pues lo que ocurre es que una de las tensiones principales es cero, y una de las tensiones principales es cero y la dirección principal es la que se saldría del papel. Dime. Sí, porque si yo tengo la pieza... A ver, me preguntas por qué una es cero. Vale, pues lo que diríamos es que si yo... A ver... ¿Dónde está? Aquí. Yo en el caso bidimensional, que esto recuerda que viene de una viga, no la he pintado muy bien, pero esto es una viga. Yo aquí hago un zoom, ¿vale? Y yo normalmente tengo tensiones aquí y aquí, ¿vale? Aquí y aquí. Pero no tengo ninguna que salga del papel. Entonces, esta que hay en este eje que sale hacia mí, sale del papel, esa es cero. Esa le llamamos sigma 3 y esa es cero. Esta sería sigma 1 y esta aquí sería sigma 2. Bueno, pueden ser positivas o negativas, ¿eh? No nos olvidemos, o sea, yo puedo tener un estado tensional que las tenga así. Perfectamente, no hay problema. Negativas y positivas, ¿vale? Vale. Bueno, pues en ese caso, que es en la mayoría, hemos dicho que la que sale del papel es cero y por lo tanto nosotros la representamos así. La representamos como una tensión aquí que es cero. Aquí tenemos la tensión principal en X, la tensión principal en Y o la tensión normal en X y en Y. Y luego aquí tendría las tensiones tangenciales.
Acordaos que cuando calculamos tensiones tangenciales, luego en realidad lo que tenemos que hacer es, depende de la orientación que tengamos en el punto, pues habrá que calcular su valor absoluto y tal. Pero bueno, eso no es por lo que yo iba a decir, ¿no? Por lo que yo estaba trabajando. Es decir, si yo tengo este estado tensional, tengo esta matriz, diagonalizo esta matriz y me salen todos ceros menos aquí, sigma 1 y sigma 2. Y eso son tensiones principales. Tensiones principales que se pueden calcular directamente así. ¿Vale? Correcto. Vale. Y también podemos calcular en el caso bidimensional, ya que es un caso particular del triaxial, donde esas direcciones principales en el eje Z serían nulas, también es posible resolver el cálculo de las tensiones de las direcciones principales. Entonces, ¿cómo se harían el cálculo de las direcciones principales? Habrían dos formas. Una, resolviendo esta matriz. Recordar que yo, de la diagonalización del problema anterior, yo he obtenido sigma 1 y sigma 2. Y aquí yo sería sigma x menos sigma 1, sigma i menos sigma 1, y eso multiplicado por un vector, por una dirección principal, tiene que darme 0. ¿Vale? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, de esta ecuación, lo que tendré de incógnita son la dirección principal de la primera principal, la primera. ¿Vale? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, directamente ya tendría la dirección principal. La otra dirección principal sería sigma x menos sigma 2, tau xi, sigma i menos sigma 2, resolvería esta ecuación para la dirección principal en x2 y la 2 en y, resolvería y me daría 0. ¿Vale? Resolver obtendría la segunda dirección principal. Pero hay otra forma de calcularlo y es que como las direcciones principales tienen que ser ortonormales, ¿alguien sabe qué quiere decir ortonormales? ¿Algo qué? Muy bien. Tiene que ver con que tienen que ser perpendiculares unas con otras, es decir, siempre tienen que formar 90 grados unas con otras. Entonces, ¿cómo consigo yo, si yo sé que una dirección principal es la K, que es 0, y he calculado la otra, pues si el producto vectorial de esa que he calculado vectorialmente por K me va a dar un vector perpendicular a ese plano. Me va a dar un vector perpendicular a los tres. Entonces la puedo calcular de una forma o la puedo calcular de otra. Pero siempre me va a dar eso. ¿Está claro más o menos cómo funciona la cosa? Entonces las direcciones principales se pueden obtener así. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Perdón. Hago aquí el ejemplo este. Vale, vamos a ver este ejemplo. Imaginaos que yo tengo un estado tensional como el que vemos aquí. Tengo 90 megapascales de compresión en esta dirección, de tracción en esta, y luego tengo 60 de tangencial. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a calcular cómo sería el tensor de tensiones que representa
esto que yo tengo aquí. Vale, esto va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, en el eje Z es 0. ¿Vale? Después, en X, 200. En Y, ¿cuánto en Y? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos 90, porque es de compresión. Y las tangenciales sí que es de 60. Perdón. ¿Vale? Acordaros que para resolverlo tenemos aquí esta formulita. ¿Vale? Yo ya sé que de aquí sigma 3 es 0, porque es esta de aquí. Pero ¿cuánto vale sigma 1 y sigma 2 en números romanos? ¿Cuánto vale? Bueno, pues puedo o directamente aplicar esta fórmula o hay alguna otra opción, como por ejemplo el uso, ¿vale?, de herramientas, como por ejemplo una que tenéis en el aula virtual, si vosotros os venís aquí al curso, después de la bibliografía tenéis programa para cálculos matemáticos, numéricos, simbólicos, que es el SMath Studio, que además funciona online. A mí esta me gusta mucho para cálculo de integrales, ¿vale? Si le dais aquí, os aparece esto. Entonces yo pongo aquí los límites de integración, pongo el nombre de la variable, le doy a calcular y funcionar. Eso, en alguno de los problemas que he hecho que he resuelto para dejarlos online, tenéis el uso de esta herramienta. ¿Vale? Pero luego aquí también tenéis otra que se llama el ¿cómo es? Wolfram Malfa. Wolfram Malfa. Bueno, pues si nos vamos ahí, hay una opción de búsqueda que son las raíces, ¿vale? Entonces se plantea como el eigenvalues. Entonces yo aquí lo que hago es que coloco la matriz y él automáticamente me calcula los autovalores o la diagonalización de esa matriz. Entonces, en este caso sería, para el caso que nos viene a nosotros, es 260 y aquí 90, ¿vale? Pues sería, lo coloco, que lo calcule él. 260, 0. Siguiente fila. 60 menos 90, 0. La última es la más fácil de poner, es 0, 0, 0. Si la calcula, más fijaos que lo hace online, aquí me pinta la matriz que yo he dicho de calcular, ¿vale? Y me da este resultado. ¿Vale? Lo ha dejado indicado. No sé si es posible que nos den el valor. No me dan el cálculo. Bueno, fijaos que esto, ¿qué es lo que ha hecho en realidad? La formulita. Lo que ha hecho es esto. ¿Vale? ¿Podéis calcularme lo que vale? Calcularme y así me lo decís, va. Esto es fácil. El numerito, digo, vamos.
Venga, alguien que se lance, aunque sean los de casa también pueden participar, va. 211,92 megapascales y la otra es restando el numerito y ya está. Menos 101,92 megapascales, ¿vale? Ya tenemos las tres tensiones principales. ¿Está claro o no? Y ahora, ¿en qué dirección se generan? ¿En qué dirección se generan esas tensiones principales? Pues lo que hay que hacer es resolver esta matriz. Fijaos que es la matriz restando el sigma 1. Es decir, sería 200 menos 211,92, 60, 60, y aquí tendríamos menos 90 menos 211,62. Eso multiplicado por ¿qué? Como hemos dicho que es la tensión principal 1, sería UX1 y UI1. Y eso tiene que valer 0, 0. De aquí salen dos ecuaciones, ¿vale? Una primera, este numerito, ¿cuánto es? Este es fácil, esto es menos 11,92. ¿Y este de aquí? Menos 301,62. Vale. Pues entonces me sale menos 11,92 UX1 menos menos 60 UI1 igual a 0. Y 60 UI, o sea, UX1 menos 301,02 UI1 también tiene que ser 0. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos. ¿Vale? Vamos a resolverlo. Queda que UX1 es igual a 301,62 dividido 60 por UI1. Y entonces cogemos este numerito y lo sustituimos ahí arriba y me queda que menos 11,92 por 301,62 partido 60 UI1 menos 60 UI1 tiene que valer 0. ¿Vale? Entonces de aquí ya despejo cuánto vale UI1. ¿Cuánto vale? Venga, chicos, chicas. Es que no tengo aquí la calculadora, si no lo haría yo en un momento. ¿Que cuesta bastante? Ah, verlo.
Podéis ir allí detrás y apagar tal vez la pizarra. Las pizarras, sí. O el proyector. Hay una luz de proyección. Los de casa no penséis que estamos en una discoteca, ¿eh? Son pruebas de sonido. ¿Ya? No sé, debería de salir, como es una dirección, debería salir, menos va a salir seguro, no, pero 60 dividido esto no creo, ¿eh? A ver si yo soy capaz de calcularlo. Que hoy justamente no me he traído la calculadora, normalmente me la traigo, a ver, son 301,62. Si alguien de casa se ha atrevido, que nos lo diga, por favor. 60 dividido 12,92 multiplicando, vale. Y entonces 60. Sí, da más o menos -1. Y ahora esta dirección sería 301,62 dividido 60 multiplicado por -1, pues da menos 5,02 o algo así, ¿no? Más o menos. ¿Vale? Vale, pues ese vector me marca esa dirección. Ese vector me marca esa dirección. Vale. ¿Está claro ya cómo calculo? Tensiones principales y la dirección. ¿Vale? La dirección evidentemente tendrá que ser luego, tendremos que pasarlo a un vector unitario. Pero de momento tenemos un vector que nos marca esa dirección. ¿Está claro? Vale. Siguiente. ¿Cómo calculo la siguiente dirección? Vale, pues tengo dos opciones. Todo esto lo borro. Y aquí tengo dos opciones para la siguiente dirección. La siguiente dirección, que sería la dirección 2, la voy a poner, o sea, en azul he puesto la dirección 1 y ahora voy a poner en verde la dirección 2. Dirección 2, dos opciones. 200 menos por menos más 101,92, 60. Y aquí es 60 más... Ay, perdona, este no, este es 60, ya está. Y aquí sí que tengo menos 90 más 101,92 por UX2 UI2. Y eso tiene que dar 0, 0. Entonces, resuelvo igual que lo he resuelto antes y ya está. Pero también hay otra opción que es más rápida. Como yo sé que los vectores tienen que ser ortonormales, si yo calculo el producto vectorial de, como os decía aquí, de ese vector 1 por X, por K, es decir, I, J, K, hay que resolver este vector. UX1, UX2, UI2, perdón. UI1, 0, multiplicado por el 0, 0, 1.
Si yo resuelvo este determinante, que es el producto vectorial de este por este, el vector que me va a dar es un vector que es perpendicular a los dos. Entonces, si yo tengo aquí una dirección, que es la dirección en azul, ¿vale? Que es esta, y tengo la dirección K, que también sé que es dirección principal, pues esto por esto me va a dar esta nueva dirección, que es la dirección de 2. Lo puedo calcular resolviendo esto. Hacerlo para ser coherente con el color. La 2, que la 2 es perpendicular aquí, hay 90 grados, y aquí también hay 90 grados. Lo puedo hacer así o o utilizando el producto vectorial, que es lo que os digo. Hombre, yo creo que una vez ya he obtenido una de las direcciones principales, lo más sencillo es hacer esto. O sea, ya no solamente hemos descubierto cuánto valen esas tensiones principales, sino que además hemos descubierto en qué dirección apuntan. Diana, me miras así con cara de póker. ¿No? ¿Está claro? Vale. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Lo tenemos todos claro? Vale, pues estamos ya llegando a la parte ya la supersimplificación de todo. ¿Cuál es la parte de supersimplificación de todo? Teníamos al principio de la lección, habíamos calculado con tensiones normales, o sea, con axil, los dos cortantes, los dos momentos flectores y el torsor, habíamos calculado por separado tensiones normales, tensiones tangenciales. Y nos generaba un estado tensional fastidioso de calcular. Vale. Hemos visto que si eso lo metemos en un tensor de tensiones, que es una matriz con unas características, pues tengo toda la información resumida ahí. Punto número 1, bonito. Es una forma elegante de resumir la información. Pero luego, además, me permite otra cosa, y es que yo puedo empezar a girar esos ejes hasta que cancelo las tensiones tangenciales. No es que las anule, sino cambio el punto de vista para solo tener normales. El estado tensional es el mismo de antes, pero más fácil. Y además de saber cuáles son las tensiones normales, también puedo conocer las direcciones principales. Ya conozco las tensiones principales y las direcciones principales. O sea, un estado tensional complejo me lo he resumido en 3 tensiones, de las cuales una es 0. ¿Y en qué dirección apuntan? ¿Vale? Pues sale. Vamos a ver cómo seguimos. Criterios de resistencia de materiales. Aquí mucha gente se suele hacer un lío en esta parte de la asignatura. Y toda la asignatura, desde la lección 4, es únicamente, si os dais cuenta, aplicación de fórmulas y criterios de signos. Aplicado fórmulas, criterios de signo. Y aquí vamos a seguir en la misma línea. ¿Vale? Entonces, todo esto, la herramienta que yo os acabo de dar, cómo calcularlo, herramientas que tenemos en Internet online, o en la calculadora, vale, todo eso está muy bien, pero, ¿no? Como dice el refrán marinero, quien no sabe dónde va, ningún viento le lleva. Entonces, ¿dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo final de la asignatura? Ver si algo que yo he diseñado que no se rompa, ¿no? Eso es el objetivo final. Y si se rompe,
saberlo antes de que se rompa y por qué se va a romper. Luego ya vendrá la parte de diseño de cómo lo cambio para que no se rompa. Pero lo importante es que las cosas que yo diseñe no se rompan. Y os lo digo de verdad, estoy harto de ver en trabajos finales cosas que se rompen. Entonces, en un entorno académico está mal visto, pero en un entorno empresarial está peor. Mucho peor visto. ¿Vale? Entonces, que no se rompan las cosas. Vale. Entonces, yo al final lo que quiero es evaluar un estado tensional y compararlo con una propiedad del material y decirme si se va a romper o no. Entonces, está claro que si yo paso de un estado tensional a sus tensiones principales, acabo de simplificarme parte del problema, pero no he terminado todavía. Una vez tengo las tensiones principales, lo que me queda es aplicar alguna hipótesis sobre ese material. Normalmente las hipótesis son los criterios de resistencia de materiales. Entonces, llamamos criterio de resistencia a cualquier criterio que a partir de esos valores de tensiones principales me puedan decir si en ese punto la pieza se va a romper o no. O sea, yo ya tengo un punto de la pieza. Tengo las tensiones principales. Ahora, si yo con esas tensiones principales las aplico a algún criterio, las meto en una formulita y ese criterio me dice si se va a romper o no. Eso es un criterio de resistencia de materiales. Entonces, tenemos muchos criterios, diferentes criterios de resistencia de materiales. ¿Cuál es mejor? Pues depende de otros factores. Principalmente, el valor, el parámetro más determinante para utilizar un criterio u otro va a ser qué tipo de material estamos trabajando. Es decir, si es un material dúctil o frágil. Ojo, según esto y lo que hemos dicho antes, la madera, por ejemplo, ¿qué es dúctil o frágil? Depende, porque lo acabamos de ver. Depende de si está con presión o atracción. Entonces, algunos materiales depende, ¿vale? No es lo normal, ¿eh? Lo normal es que el material pues, sea dúctil o frágil. Los aceros, pues si no llevan ningún temple especial y no son demasiado duros, normalmente son dúctiles, ¿vale? Pero si llevamos un acero con un temple especial, normalmente son muy duros, pero están fragilizados, son más frágiles. ¿Vale? Hay plásticos que son frágiles, los materiales cerámicos son frágiles. La mayoría de los metales van a ser dúctiles. El aluminio, los aceros, si no es que llevan algún tratamiento especial. O sea que depende del material y del tratamiento que lleve. ¿Vale? Bueno, ya tengo claro si es frágil o dúctil. Entonces, principalmente eso es el principal criterio para decir si es bueno un criterio u otro. Pero luego no solamente esos. Hay veces que hay criterios que funcionan muy bien con cargas estáticas, otros que funcionan muy bien con cargas dinámicas, y hay otros factores. Mi recomendación, sabéis que en el área de ingeniería mecánica desarrollamos en su día un wiki de ingeniería mecánica que se llama la Mecapedia. Os la he presentado alguna vez, pero la pinto aquí también para aquellos que os interese. Luego, curiosamente, tiene bastantes visitas, sobre todo de gente de España, pero también en Latinoamérica. Es un sistema, digamos, de consulta bastante interesante. Se hizo en su día y costó, pero bueno, al final. Vale, entonces tenemos, por ejemplo,
todos estos criterios. Coulomb-Moore, Herbert, Goodman, Goodman modificado, Moore modificado, Rankine, resistencia a fatiga para tensiones medias negativas, Soderberg, Tresca, von Mises. Todo esto son criterios de cálculo de comparativa para ver si un material se rompe o no. Algunos los estudiaremos aquí directamente, ¿vale? Y otros no. Os recomiendo que cuando trabajéis profesionalmente, pues os remitáis ahí, no cuesta nada. Nosotros vamos a ver que para materiales dúctiles, uno de los que más vamos a utilizar es el criterio de Tresca, ¿vale? Criterio de Tresca o de la tensión tangencial máxima, se denomina también. También es bueno para materiales dúctiles el criterio de von Mises o de la máxima energía de distorsión. Y luego tenemos para materiales frágiles, pues, o bien el criterio de Coulomb-Moore, el de Moore modificado, aunque también tenemos los de Rankine o los de Coulomb-Moore, que, bueno, son opciones. Ahí tenéis otros de los que ya hemos visto. Simplemente le pegáis un vistazo y decís, pues me interesa este o me interesa el otro. Para el examen, ¿no? Que es la pregunta que me soléis hacer siempre es ¿qué tengo que hacer para aprobar? No es tanto yo quiero aprender y ya vendrá lo de aprobar, no, queréis qué necesito saber para aprobar, ¿no? Vale, pues normalmente yo os diré con qué criterio hay que utilizarlo. Y yo os diré, pues utiliza el criterio de Tresca o utiliza el criterio de von Mises, ¿vale? Pero simplemente que lo sepáis, que cuando trabajéis profesionalmente, los vais ahí, los miráis todos y, oye, no, que yo tengo claro que es un material dúctil y utilizo el de Tresca. Perfecto. Pero bueno, que sepáis que hay más opciones. Según algunos apuran un poquito más y otros son un poquito más conservadores, ¿vale? Los que son más conservadores, pues generalmente los más conservadores suelen hacer salen las piezas más grandes y más caras. Sabéis que hoy en día es un criterio importante, ¿no? La economía. Entonces, bueno, hay veces, si yo estoy diseñando pues una pieza que va a estar en un transbordador espacial y no quiero que hayan accidentes, o que depende la vida de personas de ello, pues utilizaré un criterio conservador, ¿vale? Pero si no es tan importante, pues me iré a un criterio un poquito apurando más los materiales, simplemente eso. Vale. Bueno, antes que esto, seguimos aquí, ¿vale? Es decir, ya hemos calculado sigma 1, sigma 2 y sigma 3 es 0. ¿Lo veis o no? Ya tenemos esto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es reordenar. Entonces borro aquí. ¿Vale? Esto ahora no me interesa. Y lo que voy a hacer es reordenar. ¿Y cómo lo reordeno? Pues muy sencillo. Sigma 1 tiene que ser la más grande de todas. Sigma 2, la del medio. Y sigma 3, la más pequeña. Y así es fácil reordenar. O sea, ¿cómo paso de números romanos a latinos? Pues tan sencillo como que la más grande la 1, la del medio la 2 y la más pequeña la 3. Del ejemplo que hemos hecho ahora, ¿cuál sería cada una? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál? 211,8.
con 92 megapascales. No sé ni siquiera si está bien el cálculo, estimo que sí, pero lo que me interesa es eso, la más grande. Vale, la del medio. La del medio es 0 megapascales. ¿Vale? Esta. Y la más pequeña es menos 101,92 megapascales. Vale, pues para entrar en los criterios de resistencia de materiales, utilizo esto de aquí. Entonces, me dicen, criterio de 3K. Criterio de 3K normalmente establece el fallo del material por la fluencia y se produce cuando para un estado tensional la tensión tangencial máxima supera la tensión tangencial del ensayo de tracción. Perdón, será tensión normal. ¿Vale? Entonces lo que hace es que el criterio de 3K va en función de las direcciones de las tensiones principales. Y se expresa como el fallo se produce si sigma 1 menos sigma 3 son mayores que el límite de fluencia. Entonces, en este caso, aplicando el criterio de 3K, ¿vale? Yo diría que la sigma equivalente sería igual a 211,92 menos 101,92. Por lo tanto, estos son 314 más o menos megapascales. Si yo en algún punto supero, o sea, si esos 314 megapascales son superiores que el límite de fluencia, la pieza se rompe. En ese punto, ¿vale? La pieza se rompe en ese punto. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Lo veis bien, no? Vale. Esto es el criterio. Entonces, en este caso, sigma 2 no participa y nosotros lo que decimos es que la forma de obtener esa tensión equivalente es compararla, o sea, es conocer la diferencia que hay entre la sigma 1 menos la sigma 3, números árabes, y eso es lo que nos da la tensión equivalente. Y eso lo comparamos con el límite de fluencia. Fijaos cuál es la magia de aplicar un criterio. ¿Os acordáis del rollo que había al principio de la lección? Tensiones, o sea, por fuerzas, por el axil, por los cortantes en X, o sea, cortantes en Y, cortante en Z, momento torsor, momento flector en Y, momento flector en Z. Todo eso era un batiburrillo, ¿vale? Todo eso era un batiburrillo. Y al final, lo que hemos sacado es una tensión equivalente, que en este caso valía 314. Todo ese rollo de tensiones normales y tangenciales lo hemos resumido en una única tensión equivalente. Por lo tanto, ¿para qué valen los criterios? Para simplificarnos la vida. Porque si os dais cuenta, nos hemos ido liando. Cuando hemos visto cómo actuaban las tensiones normales, o sea, los esfuerzos internos a nivel de tensiones, nos hemos ido liando. ¿Y esto para qué se hace? Para desliarnos, para volverlo a hacer fácil otra vez. ¿Y qué hacemos? Aplicar fórmulas.
Tensiones. Las organizamos bien bonitas en nuestro tensor de tensiones. Una vez tenemos el tensor de tensiones, sacamos tensiones 1, 2 y 3 en números romanos. Las reordenamos 1, 2 y 3 en números árabes. Y luego con eso aplicamos un criterio, resistencia de materiales. 3K, la más grande menos la más pequeña. ¿Vale? Si hubiera salido, imaginaos que yo tengo este tensor de tensiones. Aplicando el criterio de 3K, ¿cuál sería la sigma equivalente? Habría que calcularla. Bueno, espera, para simplificarlo, perdón. No, lo he liado sin querer, va. Así. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la sigma equivalente según el criterio de 3K? 250 menos 250 menos 110 me proponen por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Sería 250 menos 0? ¿Está claro o no? Porque cuando yo saco de aquí la sigma 1 tiene que ser la más grande, 250. La sigma 2 la del medio, 110. Y la sigma 3, perdona, esta es sigma 2. Y la sigma 3 sería 0. 0 es la más pequeña. En este caso, 0 sí que es la más pequeña. Aquí, la más pequeña era esta. ¿Vale? Vale. Y ahora imaginaos que tengo otro tensor de tensiones. Que vale 10. Aplicando 3K, ¿cuál sería la sigma equivalente? 413. ¿Está claro o no? Eso es el resultado de 10 menos 403. ¿Vale? Es la diferencia que hay entre la más grande de las tensiones principales y la más pequeña. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí o no? Vale. Vale, pues... Bueno, esto al final, ¿qué querría decir cuando yo aplico ese criterio? Eso es una forma de decir que ese estado tensional que ya hemos encontrado sus tensiones principales y sus direcciones principales, en realidad es como si hubiera una única tensión equivalente de ese valor. Una tensión equivalente uniaxial. ¿Vale? Es cualquier circunstancia que se da en una pieza, la resumo ¿en qué? En que la estoy estirando, solamente en eso. Pero la estoy estirando de otra forma. O sea, me lo llevo todo a lo sencillo, que es estiro la pieza. ¿Vale? Pero para que ese estado tensional donde yo tengo tensiones en diferentes ejes
sea equivalente a solamente la estoy estirando, es la más grande menos la mayor, o sea, menos la menor. Ya está. Vale. Criterio de 3K liquidado. Criterio de von Mises. También se le conoce como el criterio de la máxima energía de distorsión. Bueno, según este criterio, solamente la parte de la energía de deformación es la debida al cambio de forma, determina la aparición y deformación plástica. Según esto, se establece que la tensión equivalente, ¿vale?, sale de esa formulita, es la raíz cuadrada de un medio de la diferencia entre la 1 y la 2 al cuadrado más la 2 y la 3 al cuadrado más la 3 y la 1 al cuadrado. Y eso me da una tensión equivalente. Entonces, ¿cómo lo haría en esos casos que hemos visto? Aquí hemos dicho, borro esto. Aquí fijaos que sí que participan todas. Entonces aquí me dice que la tensión equivalente es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De un medio de... Es la 1 menos la 2. Vamos a poner 212, no voy a poner decimales. Al cuadrado. Más sigo aquí, 212 menos 0 al cuadrado. ¿Vale? El 102 no sería ser negativo y lo otro es una resta. Ah, sí, perdona, sería aquí más, es verdad. ¿Vale? Porque fíjate que es la diferencia lo que eleva al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto me saldría de aquí? ¿Lo podéis calcular eso? ¿Cuánto sale? 276, ¿te sale? ¿Seguro? ¿Sí? Vale. Fijaos qué ocurre si lo comparo con el criterio de 3K. El criterio de 3K es muy simple, muy sencillo de calcular. Pero estima que el material es peor de lo que realmente es a lo mejor. El criterio de von Mises apura un poquito más, se acerca un poquito más a la realidad. Por lo tanto, suelen salir numeritos, ¿vale? Es que esas tensiones equivalentes son más pequeñitas. En principio no se va a romper si es un material dúctil, ¿vale? Pero el criterio de 3K es un poquito más tolerante. Perdón, el de von Mises. El de 3K es mucho más restrictivo. El material es muy malo y esta tensión
No es que diga el material es muy malo, sino que dice que la tensión equivalente es muy negativa. ¿Cómo? El primero, Tresca. Von Mises. Von Mises, sí, mira. Aquí está, von Mises. ¿Vale? Von Mises, criterio von Mises. Vale. ¿Qué más? Vale, en este caso ocurre lo mismo que antes. Esa tensión equivalente es la que yo comparo con las características del material. Entonces, en un caso biaxial simple, que es para vigas, que muchas veces el estado tensional es como el que tenemos aquí mostrado en esta figura, con una única tensión normal y con una tensión tangencial de esta forma, si yo hago el cálculo de esto, veo que la equivalente para el criterio de von Mises y de Tresca, basándonos en los datos originales, fijaos que en Tresca me dice que es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 4 veces la tensión tangencial al cuadrado, y el de von Mises, para ese caso particular, es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 3 veces la tensión tangencial. Por lo tanto, para ese caso simple, el criterio de Tresca, vemos que sí que estima que la tensión equivalente es un poquito peor. No quiere decir ni nada más ni nada menos que es más conservador. Si yo tuviera que estar diseñando una pieza de la que va a depender la vida de alguien, pues ¿por qué no utilizar mejor el criterio de Tresca? Otra cosa es que nos digan que es una pieza donde el precio es fundamental. Si no tenemos un precio competitivo, pues a lo mejor el producto no va a tener éxito. Entonces, en ese caso, pues sí que iría a un criterio un poquito más sencillito, ¿vale? Bueno, más cosas. Ya es la hora, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Terminaremos, no nos queda mucho más que hacer algunos ejemplos la semana que viene y hablar de lo que son los coeficientes de seguridad y ya está, ¿vale? Nada, a los que lo habéis visto desde casa, gracias. Y a los que lo veis online, pues bueno, cualquier duda, pues poneros en contacto conmigo e intentaré resolverlo. Muchas gracias a todos y hasta luego.